Esta semana, hablando de, o predicando, o enseñando acerca del libro de Efesios, comenzaba diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. Y decía el apóstol Pablo, orando por los Efesios. Y justamente ahí voy a ir a la prédica, va a ir para ese lado, no justamente hablando de la adoración, pero justo como mencioné el tema de la oración, es un tema importante. ¿Por qué causa nosotros doblamos las rodillas? Bueno, una necesidad, como decimos, o como planteamos recién, acerca de enfermedades, de problemas, es una buena causa para doblar las rodillas. Amén. Y mostrar y pedir una oración delante de Dios. Pero en esta mañana quiero compartir justamente en Efesios, capítulo 3, y va a decir otra vez, Efesios capítulo 3, otra vez va a decir lo mismo que predicó el martes. Bueno, mira, son 2, 4, 6, 7 versículos. De esos 7 versículos, por lo menos podía ser 20 predicas, ¿viste? Así que yo solamente el martes hice una exposición general. Pero hoy quiero tocar un punto. El martes el estudio decía arraigado en Cristo. Y la oración de Pablo es interesante y quería que ahondar en esto justamente. En uno de los pedidos de Pablo por la iglesia de los Efesios y por la iglesia en general, que era que conozcan a Dios y el amor de Dios. Y de eso quiero hablar esta mañana. Capítulo 3 de Efesios, versículo 17, dice la palabra de Dios: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Hasta acá. Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Ahora, que seamos plenamente capaces, dice Pablo, de conocer. Entonces yo le puse el nombre de una canción, Incomprensible Amor. En mi Biblia, el título de esta oración dice: el amor que excede a todo conocimiento. Y Pablo acá le hablaba a una iglesia que conocía a Cristo, pero oraba y rogaba para que también conozcan el amor de Dios, es decir, para que puedan amar de tal manera, con ese amor incondicional que Dios tiene. Y es el deseo de Dios que conozcamos justamente de ese amor, ese incomprensible amor de Dios, que uno no puede llegar a entender o imaginar. Decía, hay un dicho muy famoso que decía que le preguntaron a Pasteur y le dijeron: nosotros hemos abierto hemos examinado más de 1000 cadáveres, y vos siempre estás hablando del alma y nunca encontramos el alma. Y Pasteur le dijo: cuando la madre de ustedes se muera, pártanla en 1000 pedazos y busquen el amor que tuvo por ustedes.
O sea, es algo que no se puede ver, no se puede entender, no se puede comprender. Y hablando del amor de Dios, que es inentendible, justamente, y de la madre, se podría también explicar desde el punto de vista de una mujer soltera que anhela ser madre, quiere ser madre, tiene toda la capacidad y está fértil para ser madre, y puede tener el conocimiento de lo que es ser madre. Pero hasta que no lo experimenta, hasta que no nace ese hijo, no va a saber lo que es ser madre. ¿Sí? Entonces, esta es la oración de Pablo, que debemos hacerla nuestra todos nosotros, de tener esa experiencia de conocer el amor de Dios, no porque haya oído, sino porque lo haya experimentado. Amén. Por eso dice, el versículo 18 dice, sed plenamente capaces de comprender con todos los santos, toda la iglesia, no que solamente el pastor, o el diácono, o el obrero, o el que está en algún servicio, que todos los santos seamos plenamente capaces de comprender, dice, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y podemos imaginar, y de hecho hay un salmo que dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si descendiere a las profundidades del mar, allí estás tú. Porque Dios no solo es todopoderoso, o sea que todo lo puede, sino que también es omnipotente y omnisciente. Es decir, está en todos lados. Es todopoderoso, puede todo, pero también Él, además de estar en todos lados, está en nosotros, en los que amamos a Dios. Pero no lo amamos, como dice Juan, que después vamos a ver, 1 Juan, capítulo 4, porque dice, porque Él nos amó primero, por eso lo amamos. No es que nosotros lo amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Porque Dios es amor. Y lo podemos leer, 1 Juan, capítulo 4. Podemos leer desde el versículo 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Amor incomprensible, inentendible. En este estudio de Efesios justamente leímos en el capítulo 2, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y uno no puede imaginar por qué, siendo tan pecadores, habiendo tanta maldad en nosotros, Dios sin embargo nos sigue amando. El otro día leía de un hombre millonario que se le había muerto un hijo. Y dice, hubiera dado todo
para salvar la vida de mi hijo. Pero dice, comprendí el amor de Dios. Porque Dios lo entregó a su hijo y lo dejó morir por nosotros. Una cosa que ninguno de nosotros haríamos. Por eso es inentendible, por eso Pablo dice que seamos plenamente capaces de entender, porque con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, con nuestra inteligencia, con todo lo que le queramos poner, con nuestro razonamiento, no lo vamos a poder entender. Porque Dios es bueno, porque Dios es amor, me dijo. Y sabemos que también ahí en Juan 4 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero ese amor tan largo, tan alto, tan profundo, tan ancho, lo podríamos enmarcar en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él pierda, que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Amén. Entonces, es tan grande el amor de Dios, porque dice, de tal manera. ¿De qué manera? De una manera que nosotros no podemos entender. Porque cuando nosotros citamos este versículo podemos decir, bueno, pero ¿por qué? Si Dios ama tanto al mundo, deja que haya guerras. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué pasan cosas malas? Porque nuestro conocimiento, nuestro razonamiento, nuestro juzgamiento es humano y no tiene nada que ver con lo espiritual. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que en él cree no se pierde. Creer que Jesús es Dios hecho hombre. Es el Hijo de Dios, que vino y se hizo pecado por nosotros, dice la palabra. Cargó con nuestra culpa y nuestro pecado. Acá leímos recién que el versículo 19 del capítulo 3 de Efesios dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Pero dice, Él pagó la propiciación por nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros. O sea, fuimos propicios no por nosotros mismos, por lo que nosotros hagamos. El capítulo 13 de Primera de Corintios, que habla del amor, justamente, léanlo todo en su casa, repásenlo. Dice, yo puedo tener de todo, y puedo hacer de todo. Puedo tener ciencia, puedo tener conocimiento, puedo tener revelación, puedo hacer sanidades, puedo donar, ayudar a la gente, pero si no tengo amor, dice, no sirve de nada. Y los otros días, y siempre doy el ejemplo de que las variaciones del amor que nosotros conocemos van de acuerdo a nuestra humanidad. El amor por la madre, el amor por los hijos, el amor por la esposa, el amor por los nietos, o sea, va de acuerdo, el amor por los animales. Va de acuerdo a lo que nosotros sentimos como seres humanos. Pero el amor de Dios es otra cosa. Por eso dice que no se puede entender. Esa canción que cantamos de
justamente se llama incomprensible amor, que dice, lo hiciste todo por mí. Sabiendo que era un pecador, lo hiciste todo por mí. Moriste en la cruz por mí, lo diste todo por mí. Aun conociendo mi maldad, fuiste a la cruz por mí. Amor tan grande que no lo puedo entender. No lo puedo comprender. Bueno, no sé, a ver, lo vi en Romanos 5:8. Justamente no tenía el 5, ¿verdad? Pero no sé por qué. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es inentendible, siempre pongo el ejemplo de Cristo en la cruz. ¿Qué hubiera sido si en vez de Cristo hubiera estado, no lo voy a poner a usted, me voy a poner a mí, hubiera estado yo en la cruz? Y estaría todo eso diciéndome cosas, ¿no? Juzgándome, escupiéndome, diciendo que me baje y lo salve, que si soy Dios. Y yo hubiera tratado de usar todos los poderes sobrenaturales para matarlo a todos. Porque ninguno merecía compasión ni perdón. Ahora, viendo el amor de Dios, me doy cuenta que yo estoy del otro lado, que yo no estoy en la cruz, sino yo estaba en los que acusaban, yo estaba en los que juzgaban, yo estaba en los que le pusieron la corona de espinas, en los que se burlaban, en los que le escupían, en los que le clavaron la lanza. Pero ese es el amor de Dios. Jesús los miró con amor a cada uno de esos, como nos mira con amor a nosotros. Y no somos menos culpables que ninguno de ellos. Pero el amor de Dios es eso. Amor que no se puede entender. Porque nosotros humanamente tenemos sed de venganza, sed de justicia, ¿no? Dios le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado y he extendido a ti mi misericordia. Y ese es Dios, ese es el amor de Dios. No somos merecedores de nada, pero en su infinito amor, Dios nos ve con compasión, con misericordia. Amor incomprensible. Que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, que excede todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Cuando conocemos el amor de Dios, como dice acá Pablo, somos llenos de la plenitud de Él, de su amor. Ahora, esto nos lleva a otros versículos, y entonces entendemos por qué Pablo, cuando escribía estas cartas a las distintas iglesias, qué era lo que sentía, cómo podía ser que siendo perseguido, siendo encarcelado, siendo apedreado, habiendo sufrido el naufragio,
y tantas cosas, él siguiera predicando de Cristo. Y dice también Romanos capítulo 8, muy conocido, versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque Pablo conocía plenamente el amor de Dios, ese amor incomprensible. Entonces podía decir, no hay nada. Creo que ninguno sufrió peor de los discípulos o los apóstoles de lo que pasó Pablo y siguió predicando. No se amedrentó, no se... Ayer, justamente hablando con otros pastores, hablábamos de esto, del comienzo de la iglesia primitiva, y el hecho de los apóstoles, y de cómo esa gente, cuando se convertía a Cristo, podía tener una semana capaz de haber conocido el Evangelio, de haber conocido a Cristo, la salvación, de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Y los venían a buscar y los mataban, y ellos no negaban a Cristo. Y capaz que eran recién convertidos, pero había una convicción, un conocimiento, y estaba el Espíritu Santo, que es el que te da ese conocimiento, esa revelación. Es el Espíritu Santo dentro nuestro. ¿Amén? Que puede hacer que amemos, aún, como dice la palabra, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Leerlo está lindo, ¿viste? Y predicarlo desde acá adelante está lindo, pero ¿viste? La palabra fue escrita no solamente para que la leamos, la entendamos, la comprendamos, sino para que la apliquemos cada una de las cosas a nuestra vida diaria. Y por eso Pablo oraba para que estos cristianos convertidos conozcan el amor de Dios. Ese amor inentendible, inexplicable. Y es lo que tenemos que orar cada día. Que Dios nos dé ese conocimiento, que conozcamos ese amor, que nos haga, cuando dice que debemos tener la mente de Cristo, y nosotros decimos que es difícil. Bueno, pero si tenemos el amor de Dios, dice que tenemos excede todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud no es un poco de Dios, no es algo de Dios, es todo. Bien, claro, uno piensa, bueno, sí, cuando me muera voy a ir al cielo, voy a estar allá en la boda del Cordero, voy a estar con el Señor, pero Dios quiere que lo conozcamos ahora, para después de allá va a ser malito, pero ahora. Amor que excede todo conocimiento. Ahí creo que lo saqué ahora, pero en Juan, que leímos capítulo 4, en el versículo dice, y nosotros hemos conocido, el versículo 16, 4:16,
Bueno, podemos leer el 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Te lo leo de nuevo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo somos? Como Dios. O debiéramos serlo, por lo menos. Por eso Pablo ora para que conozcan cuál es la anchura, la profundidad, la altura y la longitud. Como diciendo, es una dimensión inexplicable, inalcanzable. Pero aún así el amor de Dios nos llena todo. El amor de Dios nos llena todo. Voy a leer, si me deja esto, una canción, la letra de una canción. Si me deja la tecnología. O sea, yo con esto tengo... que se llama Cuerdas de Amor, se llama la canción. Y dice, aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, el que me da seguridad. Seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Se repiten varias veces las estrofas. Pero esta canción la cantaba un cantante, Julio Melgar, que confesó cuando estaba muriendo de cáncer. Dice, cuando yo compuse esta canción no sabía que la canción era para mí, hasta que se enfermó de cáncer. Y esta canción dice que el amor de Dios me da paz, me da confianza, me da seguridad. Murió hace unos años, pero firme en Cristo, porque conocía el amor de Dios. Y esas son las cosas incomprensibles de Dios. Y uno dice, pero la mente humana dice, pero si era tan bueno, si conocía tanto el amor de Dios, ¿por qué Dios permitió que sufriera esa enfermedad, que padeciera y que muriera en la forma que murió si tenía tanto para dar? Es el incomprensible amor de Dios. Hay cosas que nunca vamos a entender. Y que yo soy reacio a aquello que dicen, bueno, algún día cuando estemos en el cielo le vamos a preguntar y Dios lo va a decir. Yo creo que cuando estemos en el cielo lo que menos nos va a interesar es preguntarle a Dios por qué pasó tal cosa. Porque dice que Juan, cuando comienza relatando el Apocalipsis, dice que cayó como muerto delante de la presencia de Dios y no se podía mantener en pie.
Pero dice que cuando estemos ahí va a ser tal la gloria de Dios que vamos a estar para alabar, para bendecir el nombre de Dios, para glorificar. Entonces, ¿qué te vas a preocupar por qué pasó tal cosa? Además, es Dios, ¿qué explicación te tiene que dar a vos o a mí de por qué hizo lo que hizo? ¿O acaso te explicó por qué naciste? ¿Y por qué viviste hasta ahora? Incomprensible amor. El amor de Dios sobrepasa y excede todo el conocimiento humano, filosofía, doctrina, lo que vos quieras, podés leer todos los libros de la tierra. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y Dios la dejó para nosotros. Siempre digo lo mismo. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, no tenían una Biblia y solamente conocían a Dios por revelaciones, por sueños, por profecías, por visiones. Los discípulos tuvieron a Jesús. Y gracias a Dios por todos ellos, porque Dios a través de ellos nos dejó la Biblia para nosotros. Para que nosotros no busquemos ni sueños, ni revelaciones, ni profecías, ni nada, porque todo lo que tenemos que buscar está en la Biblia. Todo lo que tenemos que buscar está acá. Podés buscar en YouTube, en lo que vos quieras, pero escuchar al pastor más grande, más lindo, más lo que fuera, pero todo está acá. Y el amor de Dios es revelado a nosotros en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No necesitamos conocer más nada. Conociendo a Cristo, Él lo llena todo. Y en Él tenemos todo. ¿Amén? Entonces, amor que sobrepasa todo entendimiento. Y sí, podemos tener dificultades, enfermedades, sufrimiento, nos falta plata, se me fue la mujer, se me murió el perro, pero cuando conocemos a Cristo, Él pone paz en nuestro corazón. Y su amor inunda de tal manera nuestro corazón que cuando venimos a la iglesia somos todos lindos. No critico a nadie, no le busco el pelo a nadie, no le saco el cuero, ni me parece aburrido, ni amargado, ni mal vestido, ni mal testimonio, porque estoy lleno del amor de Dios. Y si Jesús oraba para que seamos uno, como yo soy uno con el Padre, ¿cuánto más debemos orar nosotros para ser llenos del amor de Dios, para que seamos uno? Por eso, acá dice que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Porque cuando todos conocemos y entendemos el amor de Dios, somos como Él. Somos como Él. Vamos a tener problemas como todos. Y nos vamos a equivocar como todos. Porque siempre, lo digo, no somos perfectos. Perfectos vamos a ser cuando el día que el Señor nos lleve a su presencia. Pero ya no vamos a venir con un corazón de, a ver, no, esta prédica ya no lo sé, este habla siempre de lo mismo, este que puede hablar si después lo ve en el barrio que hace tal cosa, tal otra. Que seamos plenamente capaces de comprender el amor de Dios. Porque cuando entendemos que Cristo en la cruz
dio su vida por nosotros, cuando entendemos que nosotros merecíamos estar en la cruz. Nosotros teníamos que haber sido castigados y ese castigo era la muerte en la cruz. Pero Jesús dijo, yo voy a pagar el precio. Y nos vio con ojos de amor, amor incomprensible. Ese amor que nosotros cuando nos vemos a nosotros mismos decimos, ¿cómo puede ser si yo hice tal cosa, si yo soy tal? Pero Dios nos ama así. Dios amó a ese ladrón en la cruz que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Dios le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Él lo puede hacer con nosotros también. Y si el otro que lo juzgaba y lo criticaba y le decía, si sos realmente Dios, bajate y bajanos nosotros y salvarnos. Si se hubiera arrepentido también lo hubiera salvado. Como el centurión que cuando vio esa especie de terremoto que pasó y que se rasgó el velo del templo y que se nubló todo, y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Capaz que fue el que dio la orden para que lo crucifiquen, capaz que fue el que, o mejor dicho, el que llevó a los soldados, a su grupo para que lo crucifiquen, o capaz que fue el que lo atravesó con la lanza, o capaz que fue uno de los que partió el vestido cuando lo desvistieron, lo golpeaban, o le puso la corona, no lo sabemos, pero ese centurión, cuando vio lo que pasó, dijo, este realmente es el Hijo de Dios. Que podamos tener la certeza y la seguridad y estar plenamente convencidos de que el amor de Dios es más de todo lo que podemos imaginar. Es tan grande, tan alto, tan ancho, tan largo, y es eterno. Como dije a Jeremías, le dijo, con amor eterno te he amado. Y ese amor de Dios nunca se acaba. Si vamos con un corazón arrepentido, cantábamos recién, es necesario morir, cantábamos esa canción que decía, no basta, solo con cantar. Es necesario morir. Y Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es decir, tenía que menguar su personalidad, su ego, para que Cristo pudiera crecer. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer morir nuestro ego personal, nuestro conocimiento, nuestras capacidades, y entregarnos a Cristo para que nos inunde con su amor eterno, para que podamos tener la plenitud del amor de Dios en nuestros corazones, para que podamos alcanzar la gracia, la misericordia, la fidelidad de Dios, pero también para que podamos llevarla a aquellos que no le conocen. Amén. Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana. Que podamos ser llenos de la plenitud del amor de Dios. Para que cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que podamos tener ese conocimiento y esa revelación, pero esa experiencia, como decía al principio, esa experiencia personal de sentir ese amor de Dios, no porque lo oí, no porque me dijeron,
no porque me parece lindo por emoción, sino porque conozco realmente, porque experimenté el amor de Dios que cambió y transformó mi vida para siempre. Amén. Dios te bendiga.